Bueno, y estamos aquí ya de regreso en Marketing Mix y con el tema central del día de hoy, y de verdad muy contentos de contar con la presencia pues de la ingeniera Susi Gatón, presidenta de la Asociación Dominicana de Constructores y Promotores de la Vivienda, ACOPROVI, también de nuestra gran amiga Luz Sarmiento, gerente de Urban Group, y de nuestro amigo Melido Marte, quien es el director regional de RIMAX en República Dominicana, con quienes vamos a estar conversando en sentido general del mercado de las bienes raíces, de los proyectos de construcción en nuestro país, porque de repente, y bueno, esto ha surgido, quizá traer este tema en este sábado. La semana pasada veíamos en los medios de comunicación el tema de los precios de los materiales de construcción que se están pues deslizando hacia arriba, y entonces ahí veíamos a los ferreteros un poco preocupados por el tema, y de ahí quizá darlo como punto de partida, pero ¿qué está ocurriendo en el mercado de los servicios inmobiliarios, de los proyectos de construcción? ¿Están creciendo? ¿Están estables? ¿Están bajando? Y con eso quiero darle la bienvenida y darle la palabra a usted, ingeniera. Bienvenida a Marketing Mix. Muchas gracias por la invitación. Muy complacida de estar compartiendo con ustedes y con mi amigo Mélido. Lo quiero muchísimo. ¿Qué ha ocurrido recientemente? La Asociación de Ferreteros hizo un pronunciamiento respecto al aumento de los materiales. Es cierto, el cemento subió un 21%, el acero subió entre un 14 y un 15%, wow. y los agregados también. Y como consecuencia de la subida del cemento, suben los hormigones, suben los morteros, es decir, que tiene un impacto importante en lo que es el costo de la producción, y por tanto tiene el impacto en el precio. Exacto. Entonces, don Mélido, déjame decirle Mélido mejor para que no me eche el boche en el aire. Para que no me eche el boche en el aire. Déjame recapacitar yo mismo. Sabemos que en los productos inmobiliarios hay, vamos a decir, que dos grandes efectos en su precio. Claro, los materiales de construcción son uno, es obvio, y también está el tema de los intereses y de las tasas de financiamiento. Las tasas de financiamiento han venido bajando paulatinamente en los últimos años, lo hemos notado. Nosotros recibimos a muchas instituciones financieras en el programa y vamos viendo cómo tasas fijas cada vez el porcentaje de inicial es cada vez más bajo, muchísimas facilidades. Los plazos más largo a 30 años. Anteriormente teníamos plazo de 20 y ahora estamos en ahí hasta 30. Hay más de 30 ya, Hay más de 30. Hay más de 30. Dependiendo la edad de la persona que solicita, y están llegando hasta casi 40 años. ¿Qué tanto puede afectar este aumento en los precios, en el costo de la fabricación de la vivienda, en el mercado en sentido general, partiendo de que lo otro sí está, vamos a decir, en un nivel óptimo? Yo diría que a quien afecta más es al promotor. Porque hay un nivel de oferta en muchos segmentos de mercado bastante importante que les resta competitividad a un promotor. El cliente comprador tiene la posibilidad de adquirir no solamente unidades nuevas, claro, sino también reventas, y si no tiene los recursos para un inicial, pues puede optar por el alquiler. Muchas veces los promotores pierden de vista que esos dos niveles son una competencia para ellos. En la medida que suben los precios de los insumos, pues puede estrecharles a ellos su margen de beneficio y eventualmente sacarles del mercado si no hacen una mezcla adecuada de precio, ubicación y producto. La reventa tiene una serie de ventajas. Por lo general es una unidad que ya está paga, por ende el propietario tiene mayor flexibilidad a la hora de negociar. Son propiedades mejor ubicadas y por lo general también tienen un tamaño mayor. Sí, porque antes se construía con mayor holgura, ¿no? Sí. Porque el metro cuadrado de
de construcción era un poco más asequible. Me gustaría, Sí, claro. respecto a lo que dice Mélido, hacer una puntualización. Yo siempre digo que después de septiembre del 2011 se hizo una modificación del Código Sísmico. Al hacer la modificación del Código Sísmico, todas las viviendas que se construyeron antes del 2011 no obedecen a ese nuevo Código Sísmico, que fue a partir del terremoto de Haití. Claro. Entonces, tú tienes que ponderar de manera sostenida y ponderarlo muy bien. Si tú te compras una vivienda después del 2011, o tú te compras una vivienda previo al 2011, porque el reforzamiento del acero fue importante. Sí. Entonces, eso tiene un punto, como decía Mélido, a favor de la vivienda nueva. Claro, pero fíjese qué interesante, porque yo voy a hablar como un consumidor y alguien que cuando uno habla de estos temas, uno escucha lo que la gente nos dice. La gente tiene la percepción que mientras más vieja es la vivienda, más resistente es. No es así, ¿no? No, por eso le digo la percepción, porque claro, cuando tú ves una casa, tú no sabes, dentro de esa columna, tú no sabes cuántas varillas hay, Sí. tú no sabes cuánto concreto se vertió ahí, tú no sabes de resistencia, de la carga del peso muerto. Yo no sé cuántas cosas los ingenieros tomarán en cuenta, pero esa es una percepción que la gente tiene. Y es también importante ese comentario que usted hace, de que el 2011 para acá se empezaron a tomar en cuenta otros factores al momento de construir un edificio, de construir una casa. Claro, y también a partir de un tiempo para acá, solamente el 5% del Gran Santo Domingo tiene servicios sanitarios terminados, servicios sanitarios adecuados. Con la nueva planta de tratamiento que se está construyendo en Santo Domingo Norte, se alcanzará el 25% de esos servicios sanitarios para el Gran Santo Domingo. Es decir, que el 75% no tendría servicios sanitarios adecuados. Wow. Lo que implica que desde un tiempo para acá, desde la llegada de Domínguez Brito al Ministerio de Medio Ambiente, cuando tú vas a pedir el permiso de excavación, te requieren la solución sanitaria. Si tú la vas a sumergir las aguas hervidas al subsuelo, tú tienes que tratar las aguas antes de sumergirlas al subsuelo. Y es un requerimiento que te hacen previo o conjuntamente con el permiso de excavación. No todos los promotores le dan el cumplimiento, pero yo creo que hay un grueso de promotores que tenemos unos niveles de responsabilidad y cumplimos con ese compromiso. Igual que ya después que la familia habita el condominio, hay que tratar las aguas en la cisterna, porque por más que sea que el agua potable de la casa, que proviene de la calle, no tiene toda la calidad necesaria para que tú tengas un vaso con residuo de agua. Y ese residuo de agua te puede contaminar. Entonces hay que tratar el agua en la cisterna. Pues, son dos temas que tienen mucho que ver con todo lo que es la vivienda usada, la vivienda servida, la reventa y la vivienda nueva. Claro. En el caso de los promotores de Acoprovi, como nosotros nos mantenemos haciendo estudios permanentes de demanda y oferta y el estudio de oferta de indicadores de edificaciones comercializables, nosotros sí disponemos de información suficiente para saber qué tipo de producto debemos hacer, como es y también la demanda efectiva de viviendas. Claro. Nosotros publicamos en noviembre del 2017 el estudio de demanda efectiva de vivienda y sabemos que cada vez las familias pueden comprar menos metros
porque el metro se encarece, el metro cuadrado se encarece de una vivienda nueva y tenemos que producir una vivienda más pequeña, en lugares estratégicos, pero más pequeña. Claro. Que ahí sí entiendo que es una competencia importante la de la vivienda usada. Y bueno, yo diría que indirectamente, y disculpa Rafael, y quiero integrar a Luz en la conversación, porque vamos a decir, hay un balance, es decir, hay una vivienda que ya está desde hace un tiempo en ese lugar, claro, que está en el centro de la ciudad, pero ese centro de la ciudad es caótico desde el punto de vista de tránsito. Hay otras viviendas que están quizás un poco más en las afueras, que son más pequeñitas, pero que quizá la gente tiene mayor libertad de movimiento. Los clientes de Urban Group, en ese sentido, ¿qué están solicitando más cuando tú estás en contacto con ellos? ¿Quieren una vivienda en el centro de la ciudad? ¿Quieren una vivienda en las afueras? ¿Quieren una vivienda, una terraza más grande? Porque yo sé que, claro, cada empresa tiene un blanco de público y tiene su clientela, pero ¿qué es la mayoría de lo que tú estás recibiendo? Buen día. Mira, actualmente eso va a depender mucho del tipo de cliente. Claro. Nosotros en Urban Group nos dedicamos mucho al cliente que compra para inversión. Ese cliente ya prefiere comprar un apartamento pequeño en el centro de la ciudad, como bien dice la señora Gatón, que es un apartamento de pocos metros, pero que es funcional y se alquila muy bien. De hecho, se alquila en dólares. Entonces, si ya un cliente, por ejemplo, va a querer un apartamento para ya una familia conformada, para vivirlo él mismo. Para vivirlo él mismo, ya ahí, bueno, pues, o se decide por una reventa para estar en el centro de la ciudad, pero si no tiene los recursos, va a tener que deslizarse, pues, a las afueras. Ya estamos hablando de Autopista Duarte, de San Isidro, y o sea, si es una clase media, ahora mismo centro de la ciudad, es muy difícil. Es muy difícil porque el precio ya no es un precio de un apartamento, es un precio por metro. Entonces, bueno, pero nosotros nos estamos dedicando básicamente a clientes que quieren hacer una inversión y ahora mismo, ¿qué es lo más rentable? Bueno, un apartamento pequeño en el cual tú lo vas a alquilar en dólares y es un apartamento que tiene todas las facilidades, claro, que ya tienen gimnasio, que ya tienen lobby y que ya tienen ciertas cosas que quizás los apartamentos viejos ya no lo tienen. Claro. O sea, porque un apartamento antiguo puede tener más metraje, pero vamos a decir, un joven que busca, dice, bueno, yo sacrifico el espacio, pero yo quiero tener un lobby, yo quiero tener una cierta seguridad cuando yo entre al apartamento, yo quiero tener un pequeño gimnasio, hasta un hall para los choferes. Sí. O sea, son cosas que anteriormente no se tomaban en cuenta, pero que ahora el cliente que compra, y más el que compra para inversión, lo busca. Para aquellas personas que sintonizan en este instante, estamos conversando con Susi Gatón, quien es la presidenta de ACOPROVI. También estamos conversando con Luz Sarmiento, gerente de Urban Group, y con Melido Marte, director regional de RIMAX. Yo quería preguntarle a Luz, ya que sabemos de tu experiencia en empresas privadas que tienen que ver con este tema, pero has emprendido un nuevo proyecto y este programa lo escuchan muchos emprendedores. Estamos hablando de esta realidad donde tenemos precios más elevados de las viviendas, donde tenemos situaciones también de recesión de circulante. ¿Cuál sería tu consejo para emprendedores que quieren iniciar en el mundo inmobiliario con proyectos como lo que tú estás impulsando? Bueno, básicamente, primero que todo, tienen que educarse en el tema inmobiliario. No simplemente comenzar, bueno, yo quiero vender, no. Para eso está la Asociación de Empresas Inmobiliarias, la AEI, que imparte unos cursos buenísimos. Entonces, el primer paso sería aprender sobre inmobiliaria, ir conociendo también siempre muy bien las constructoras a las que va a dar sus servicios de venta, porque conocer el producto es lo primero que tú tienes que hacer para poder vender. O sea, conocer bien tu producto para que el cliente sienta que tú tienes el conocimiento y la seguridad y él pueda invertir, porque una persona que va a comprar una vivienda
no va a gastar 200 pesos. O sea, estamos hablando, siempre estamos hablando de millones de pesos. Estamos hablando del patrimonio posiblemente de una familia. Y probablemente la compra más importante que va a realizar durante toda su vida, ¿no? Esa es la vivienda donde va a estar. Mélido, ¿qué es lo que más se está construyendo ahora? Porque la gente tiene la percepción, quizá porque son más notorias, se ven más, de que se construyen como mucha torre, y que no se están construyendo como apartamentos para clase media baja, para clase media, media alta. Que en términos proporcionales, ¿qué más se está construyendo en este momento? Sobre todo Santo Domingo, pero si tienes información del resto del país, ¿cómo está esa proporción? Bueno, quien puede darte una respuesta más precisa en ese orden del nivel de oferta de unidades nuevas es Susi Gatón con el estudio de Acoprovi. Pero difiero en esa afirmación que haces de que no hay tanta oferta en niveles medios y bajos. Al contrario, tú tienes, por ejemplo, de entrada la oferta de Ciudad Juan Bosch, donde se está... al término del desarrollo del proyecto completo, pues con 25.000 nuevas viviendas de nivel medio y económico. Si a eso sumamos los esfuerzos que están haciendo las empresas privadas sin el concurso del gobierno, pues perfectamente puede duplicar ese nivel de oferta en toda la ciudad de Santo Domingo. Hay sí muchas torres de lujo en el centro de la ciudad. Sin embargo, ese tipo de unidades no tienen el nivel de demanda que pueden tener esas unidades económicas, que sí están teniendo buena colocación en términos generales. Quería preguntarte, Mélido, construyendo un poco sobre lo que decía Ravelo, ya que ustedes también funcionan como asesores para sus clientes, si se da la situación de que una zona, la cual yo adquirí una casa, un apartamento, y en 5 o 6 años esa zona se va convirtiendo en una zona comercial, totalmente, donde cambia el tránsito, donde cambia el ambiente, donde se me van colocando negocios en todas partes a pesar de no tener parqueos, donde era una calle totalmente residencial y se convierte en una vía de despojo para otras vías alternativas. ¿Cuál sería de ustedes el consejo? Vender, quedarme ahí, convertir eso en un negocio. O sea, ¿qué se pudiera hacer? Porque se está viendo mucho, sobre todo en la ciudad de Santo Domingo, este suceso. Bueno, precisamente en ese tipo de acompañamiento es que un agente inmobiliario cobra importancia en la toma de decisiones. Por eso es importante lo que dijo hace un momento Luz, de prepararse, de conocer. El agente inmobiliario debe ser un consejero y para eso necesita estadísticas, conocimiento y conocer sobre todo qué es lo que busca y desea ese cliente. Porque depende cuál sea el objetivo para el cual tú estés adquiriendo esa unidad inmobiliaria. Si como inversión, qué tipo de inversión, o si es para usarla él mismo, o si es para arrendarla. Es conocer la necesidad del cliente. Y sobre la base de la necesidad del cliente, pues uno aconsejarle y proyectarle en el tiempo su decisión. Excelente. Doña Susi, hábleme un poco de, y quizás retomando la pregunta anterior a la de Rafael, de déficit habitacional, ¿cuál es la mayor proporción de lo que se está construyendo? Quizás sacando un poco el Estado, ¿verdad? Porque el Estado tiene sus políticas sociales ya establecidas. ¿Qué es lo que más se está construyendo? Y siempre yo recuerdo que en el pasado se hablaba mucho de eso. El déficit habitacional está en no sé cuántas mil viviendas. De hace un tiempo esta parte uno no lo oye tanto,
parecería como que se ha ido reduciendo ese déficit o ha ido aumentando. De ningún modo se puede reducir si no producimos un mínimo que equipare la formación de nuevos hogares. Si se forman 30.000 nuevos hogares y se producen menos de 10.000 viviendas por año, entonces no es posible, tú vas a tener una suma, una resta y te va a dar un negativo. Claro. Porque no estás produciendo las 30.000 unidades por año a nivel nacional. El déficit, nosotros hicimos un estudio del déficit en el 2013 que nos arrojó en términos cuantitativos 900.000 unidades. Pero en la actualidad hay un contrasentido porque el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo señala que el déficit asciende a 740.000 unidades, pero ellos dejan de lado aquellas viviendas que a lo interno de la misma no tienen agua potable ni tienen servicios sanitarios. Entonces eso es un déficit cualitativo. Según la Oficina Nacional de Estadística, el déficit alcanza los 2.300.000 unidades. Sí, entre el déficit cuantitativo, que alcanza el 1.000.000 de unidades, claro, y el déficit cualitativo, que es un asunto de la seguridad de la unidad en términos de piso, pared y techo, sí, y en términos de los servicios. Claro. Entonces, para nosotros como sector de la promoción es muy importante definir e identificar que aquella vivienda que no tiene agua potable a lo interno y que no tiene servicio sanitario en lo interno es una vivienda deficitaria en términos cualitativos. Excelente. Bueno, vamos a pedirle anuencia a ustedes para ir a una pausa. Al retorno, pues vamos a integrar también a nuestra audiencia, que de repente podrá tener preguntas interesantes sobre este tema. Estamos hablando del mercado de bienes raíces y proyectos de construcción en la República Dominicana y estamos en Marketing Mix. Se integra también Irving Vargas para el próximo segmento, así que no se muevan, que esto se pone interesante. Con paquetitos limitados que rinden un paquetito. Con paquetitos limitados que rinden un paquetito. Con estos paqueticos vamos a sofocar. En tu prepago nos vamos a activar. Rinde los likes, rinde los minutos. Con tu paquetico y olvídate del mundo. Con paquetitos limitados que rinden un paquetito. Con paquetitos limitados que rinden un paquetito. Ahora tus paqueticos rinden un paquetón, porque podrás seguir navegando y hablando hasta el último día del paquetico Altis. Actívalos marcando número 100 número o desde el app Mi Altis. Prueba todo el sabor y frescura de una Coca-Cola. 0 azúcar, 0 calorías. Refresca tus momentos con Coca-Cola Cero. Coca-Cola, siente el sabor. Si estás pensando en montarte, viajar, remodelar tu casa o simplemente comprar algo nuevo, solo te hace falta solicitar un préstamo popular con tasa fija hasta 5 años. Popular, a tu lado siempre. Ferretería Americana estrena tienda online. Ingresa a americana.com.do y realiza tus compras sin moverte de tu casa. Desde ya puedes contar con exclusivos descuentos y servicio a domicilio para todas las compras. Disponemos de más de 50,000 artículos para comprar. americana.com.do. Regístrate, compra y ahorra. Solo en Ferretería Americana. La experiencia en ferretería. Hay muchos tipos de carreras. Escoge la tuya. El crédito educativo Fundapec garantiza la realización de tu carrera profesional, cualquiera que sea tu elección. Conoce nuestros múltiples beneficios y formatos de pago. Alcanza la meta. Fundapec, tu crédito educativo. Síguenos en redes sociales, en Twitter, @MarketingMixol y en nuestro fanpage en Facebook, Marketing News. Mire, y seguirte recordando americana.com.do. Recuerda que está lloviendo y de repente no quieres moverte, no quieres ir a tomar entaponamientos, que ya los sábados también hay entaponamientos, pero si entras a americana.com.do puedes hacer tu pedido
pagar con tu tarjeta de crédito y luego viene el delivery, ya si es en la ciudad de Santo Domingo, en unas 48 horas, y si es en el interior, pues quizá un par de días adicionales. Y esa te da la ventaja de que no tienes que estar buscando ni un transporte, ni complicarte. Para la gente que vive fuera de la República Dominicana, pues también una solución magnífica de comprar artículos ferreteros y artículos para el hogar. Regístrate en americana.com.do para que recibas grandes descuentos. Mira, imagínate hoy sábado un arroz Campos, un arrocito Campos de bien rico, categoría premium en presentaciones de 1, 2, 3, 5 y 10 libras, con sacos que van desde 20 libras a 100 libras. Es un arroz libre de gluten con un rico olor a cereal fresco. Lo puedes encontrar en establecimientos comerciales de tu preferencia, tales como colmados, supermercados de cadenas, supermercados independientes, almacenes de provisiones y almacenes mayoristas. Arroz Campos es un producto de procesadora de alimentos Prodal. Es el momento de saber qué opinan nuestros oyentes en Marketing Mix. ...809-540-1065 y el 1-809-200-1065. Estamos aquí con Mélido Marte, con Susi Gatón, con Luz Sarmiento, hablando de estos temas inmobiliarios y, repito, se integra al equipo Irving Vargas. Y viene la pregunta, porque vemos, y lo hablábamos inclusive fuera del aire, se está construyendo mucho, pero hacia afuera de la ciudad de Santo Domingo, quizá ya en la provincia de Santo Domingo es el mayor crecimiento en términos habitacionales. ¿Los consumidores están dispuestos a mudarse a estas, pudiéramos decir, a los suburbios de la ciudad de Santo Domingo? Porque definitivamente, es decir, no hay más terreno en el centro de la ciudad de Santo Domingo. Estamos un poco errados, porque donde más se construye es en el Distrito Nacional. Sí. Inclusive el Distrito Nacional tiene zonas de baja densidad y de baja altura. Todas las villas, desde La Fe, Galá, Villa Juana, Villa Francisca, Villa Consuelo, toda esa zona es de baja densidad y baja altura y tiene la calidad del suelo suficiente para que se pudiera elevar a 10, 12 niveles. Wow. Es decir, lo que tal vez faltaría es una coordinación interinstitucional entre las instituciones, obras públicas, la CAS, de manera tal que esa nueva población que pudiera llegar a esos territorios tengan los servicios adecuados para que no pase como Piantini. Piantini no tiene alcantarillado sanitario, el polígono central no tiene alcantarillado sanitario ni suficiente agua. Entonces, ¿qué se planificó? Se planificó la altura, se planificó la densidad, pero no se planificaron los servicios. Entonces, en ese sentido, lo que nosotros estamos proponiendo como Asociación Dominicana de Constructores y Promotores de Vivienda es que nos permitan un nuevo polígono entre John Fitzgerald Kennedy, López de Vega, Máximo Gómez y Pedro Livio Cedeño, que tiene baja densidad, baja altura, tiene alcantarillado sanitario, tiene agua, tiene equipamientos deportivos, tiene equipamientos de salud, porque tiene la Plaza de la Salud, Sedimax, tiene el estadio Olímpico, claro, y tiene el Estadio Quisqueya. Entonces, esa zona, ese cuadrante, además de que tiene 2 líneas del metro, por la John Fitzgerald Kennedy y por la Máximo Gómez, que te conecta a 7, 8 universidades. Sí. Entonces, en ese sentido, nosotros le estamos proponiendo al alcalde esa coordinación previa institucional antes de que nos den densidad y altura, pero abórdenlo para que nosotros podamos construir más viviendas para familias de ingresos medio-bajo, ingresos medios, porque el polígono está saturado. Y la conectividad del polígono, como bien señalabas, la conectividad del polígono se hace difícil. En todas las ciudades del mundo los proyectos pueden ser mixtos. Claro. Abajo tú puedes desarrollar negocios comercial y arriba apartamentos, pero aquí la población no te lo acepta por la seguridad, por un tema de seguridad. Sobre todo por la seguridad, porque tú no sabes quién va a entrar, quién va a salir de ese negocio y se puede escapar para tu vivienda. Pero en general, en Barcelona, por ejemplo, tú tienes todo abajo, todo el primer nivel lleno de comercio.
y los niveles superiores llenos Mire, yo soy uno que habitacionales. yo vivía en un apartamento que era un tercer nivel, primer y segundo nivel eran comerciales y el tercer nivel y cuarto era habitacional. Y yo no le quiero contar mi experiencia. Ay, Dios mío. Porque en el en la ciudad de Santo Domingo. Sí, es que aquí es más difícil. Residencial José Contreras. Y entonces ahí lo que había era pues una oficina comercial. La oficina se fue, pusieron un colmado. Sí, sí. Entonces, cada 12 minutos yo sentía que me prendían un motor en la habitación mía. No, y el carro y entonces, amanecía. imagínate tú, yo tuve que buscar la manera de cómo mudarme de ahí, porque yo decía, mis nervios no van a soportar esto. A las 9:30, 10, 11 de la noche, encendiendo un motor. Entonces también hay un tema cultural, ¿verdad? Sí, que el dominicano sí, es un poco y de ruidoso. seguridad también. Y también hay un tema de seguridad, que tú llegabas a tu casa y tú te encontrabas con un grupo de caballeros que tenían ya un par de horas ingiriendo bebidas alcohólicas en la puerta de tu casa. Te quiero precisar algo. Yo siempre digo que la determinación del déficit, que Melido me señalaba Sí. en el espacio fuera del aire, que es muy subjetiva. Y es cierto, yo digo que la determinación del déficit, tú no puedes saber cuándo una vivienda es segura. Simple y llanamente tú puedes ver las paredes levantadas, pintadas, el techo, el piso, pero eso no te determina a ti que esa vivienda es segura ante fenómenos atmosféricos o ante fenómenos sísmicos, porque tú no estás analizando la calidad del suelo, tú no estás analizando la calidad de la estructura, tú no estás analizando la fortaleza del techo de zinc. Es decir, que prácticamente la determinación del déficit es visual. Con relación al tema, y hago abierta la pregunta, con relación al tema de qué se está construyendo específicamente Santo Domingo, Santiago, que pudiéramos decir que son las grandes urbes de República Dominicana, desde el punto de vista de los impactos de las obras que se están realizando. Es decir, ¿vamos bien, vamos mal? Tenemos una individualidad tan grande de que estamos construyendo algo y no estamos pensando de que esa construcción me puede generar un impacto importante, positivo como ciudad, o sencillamente estamos construyendo al azar. ¿Qué está pasando en cuanto a esto? Pregunta, busca pie. Es ordenamiento del territorio y planificación definitivamente urbana. al azar. Al azar. Sí, al azar. Sí. Es que yo creo que Hola, yo creo que todo esto está invertido. O sea, realmente yo la escucho a ella con mucho detenimiento y con mucha propiedad, explica cómo está estructurado todo el tema del déficit de viviendas y todo eso. Pero yo digo, señores, ¿cuándo en República Dominicana vamos a aprender que las viviendas son diseñadas para personas que tienen necesidades, tienen expectativas? Sí. Y que el diseño no debe obedecer a la oportunidad de negocio que yo tengo, sino la oportunidad de negocio debe estar conectada con las necesidades que tiene ese señor que está allá afuera que me va a comprar la propiedad. Entonces, ¿en qué medida yo voy a aprender a diseñar productos habitacionales que cumplan con las necesidades, o sea, conectar de alguna manera, antes de construir y decir, esta vivienda es para una persona clase media que desea vivir o que trabaja o que tiene expectativas de recibir X cantidad de servicios, puede pagar hasta una suma determinada de dinero. Mi plan de negocios dice que yo si yo compro el solar aquí, yo voy a construir y yo voy a tener 1 metro cuadrado a tal precio y al final yo voy a poder ofertar. Entonces, todo ese ejercicio, porque aquí se rompen todas las reglas, Claro. Improvisamos en todo. Y tenemos ingenieros graduados y no graduados, arquitectos que nunca, que nada, encontraron que la arquitectura es una profesión fascinante. Claro. Y que a mí me gusta, y como a mí me gusta eso, y yo tengo el dinero, yo lo puedo diseñar. Y de paso, cualquier, diríamos, dromedario que a mí se me ocurra, la gente me lo va a comprar. Sí. Entonces, cuando llega al mercado de ustedes dicen, bueno, ¿y ahora cómo encuadramos la oferta de esta propiedad y conectamos con el público consumidor que está allá afuera, que tiene que comprar lo que hay?
No sé si... Irving, y eso se ha ido Irving. corrigiendo un poco con el tiempo, pero Mélido, o sea, llevamos años en esto. Irving, como muy buen mercadólogo que eres, pues probablemente estás poniendo el dedo en la llaga. Tú tienes a tu lado a la que yo siempre he dicho, lo sostengo en Acoprovi y en cualquier lugar, a la más audaz de las promotoras de nuestro país, Susi Gatón. Sin embargo, no es la más grande, ojalá lo llegue a ser, porque ella sí ha sabido descubrir esos nichos y construir para determinados nichos y ha sido muy exitosa en ese sentido. En términos generales, los promotores en nuestro país simplemente son personas con capital y sobre la base de la fuerza del capital hacen una inversión y repiten lo que ya se ha hecho previamente, no sobre la base de identificar la necesidad del usuario final de lo que ellos producen. Se hacen estudios de mercado. Y hay muchos profesionales también que conocen el mercado y saben lo que busca el cliente. Sin embargo, el inversionista en el sector inmobiliario en términos generales actúa de manera sin ningún tipo de asesoría. Es reactivo. Es reactivo. Es reactivo. Muy reactivo, y a eso me refiero. O sea, cómo tú ajustar, o sea, es como que yo te diga, Mélido, yo voy a producir una cantidad X de unidades y después yo voy a encontrar a quién yo se la voy a ofrecer. Cuando debiera ser, yo detecté una necesidad, como planteaba ella, aquí hay un déficit, ¿no verdad? Aquí se necesitan viviendas de 4 millones de pesos, como dijo usted, no más de ahí, para este nivel de clase social. Entonces, ¿cómo yo voy a ubicar un proyecto donde yo tenga todas esas condiciones necesarias, imprescindibles, para yo garantizar que este proyecto sea exitoso? Pero aquí hay dos personas que están muy enfocadas al sector vivienda. Si tú te vas a la industria inmobiliaria en términos generales, se ve muchísimo más. Tú, por ejemplo, en el área de lo comercial y de oficinas, encuentras hoy en día miles de metros cuadrados disponibles en el mercado, cuya absorción no va a ser por lo pronto en menos de 3, 4 años. ¿Por qué? Porque el promotor en términos generales desarrolla sin una investigación de lo que busca el mercado de manera previa. Es lo mismo. Óyeme, es que se da en todos los renglones. Mira, encontré un solar fantástico, me lo dan en tanto y yo le voy a ofrecer a cambio tanto. O sea, ahí está la factibilidad del proyecto. No, yo tengo una empresa que necesita un edificio de tantos pisos y yo necesito ubicar dentro de ese solar, y necesito ubicar un solar que esté ubicado en esta zona, y esa empresa me va a garantizar a mí que cuando yo termine mi obra, si bien no va a tomar el 50% de la obra, la va a tomar en su totalidad. Mira óyeme, lo que pasa. Y déjame, ya simplemente para puntualizar, óyeme, ¿tú quieres que te diga una cosa? Yo he estado en más de 20 casos de empresas que necesitan edificios y no encuentran el promotor para construirle el edificio, o no encuentran el promotor indicado para decir, mira, yo tengo el dinero, te voy a desarrollar. A las órdenes. Mira lo que... No, pero te digo, en los últimos 10 años me he topado, y uno de los casos fue Página Amarilla, que finalmente terminó alojándose en un edificio y que estuvo durante años buscando dónde ubicarse correctamente, y al final terminó en un edificio que era el menos adecuado, pero nada, tuvo que meterse ahí a fuerzas, porque fue lo que apareció. Ahora bien, aquí la culpa no es del promotor. El promotor ha hecho dentro de... No hay culpable aquí. Sí, no hay culpable, pero dentro de lo que cabe, el promotor hace lo que puede. Aquí lamentablemente lo que falta es una planificación de ciudad.
O sea, lamentablemente, aquí yo compro un solar y yo determino lo que voy a hacer. O sea, yo no tengo una planificación de ciudad como cuando uno va fuera del país y ve que en las calles principales están los comercios y que parte interna están las viviendas. Aquí los mismos promotores han tenido que crear sus plazas comerciales en el frente y luego las viviendas atrás por determinación de ellos mismos, ni siquiera es porque se lo han exigido. Por eso yo voy a Miami, por ejemplo, y veo que las casas son como todas parecidas, iguales, en un residencial. Hay una planificación. Y yo no puedo hacer un edificio de 5 pisos porque a mí se me ocurrió, aquí, por ejemplo. Ya, por lo menos sí, la densidad es una cosa que ya está controlada y eso es sabido por todos. Pero básicamente yo puedo coger un solar en la Lincoln y hacer una casa y nadie me lo va a impedir. No. Cuando es una zona completamente comercial y nadie me lo impide. O sea, el promotor hace su parte, pero ya el gobierno, la municipalidad debe de hacer más. Pero lamentablemente aquí, ya ahí nos meteríamos en temas políticos, pero lamentablemente aquí, como se cambia tan rápido de municipalidad, no hay tiempo, diría yo, para que se dé un seguimiento y que realmente tengamos una ciudad que se planifique y podamos también ayudar un poquito ahí al promotor y finalmente al consumidor. Yo quiero solamente señalar algo. La Dirección General de Ordenamiento del Territorio y Uso de Suelo está trabajando arduamente en el plan de ordenamiento del territorio. Por favor. Y de manera, y lo está haciendo con las municipalidades. Por ejemplo, se nos acaba de presentar el POP del Distrito Nacional, que es el plan de ordenamiento del territorio del Distrito Nacional, a toda la sociedad, a todos los gremios, a la sociedad en sentido general, porque también estaban las juntas de vecinos, para que todos opináramos sobre ese plan de ordenamiento del territorio. Pero quiero precisarte algo. Por ejemplo, ellos me dicen con respecto a las villas que no tienen los recursos suficientes, que esa es una zona que se puede densificar y que puede aumentar la altura, pero que tiene muy poca conectividad en términos viales, en términos de la movilidad. Y en ese sentido, ellos requerirían esa coordinación interinstitucional porque no tienen los recursos suficientes para poder intervenir un sector determinado. Por ejemplo, ellos están interviniendo, el gobierno central está interviniendo la zona colonial, pero esa plusvalía de la zona colonial no le llega a la municipalidad. De algún modo debe de llegarle algo de la plusvalía a la municipalidad, ya sea cuando tú vendes una propiedad que la tenía en $20 y la vendiste en $100, esos $80, algunos puntos debe de llegar a la municipalidad. ¿Para qué? Para que pueda intervenir en otros sectores, en favor de otros sectores, porque ahora se tomó un préstamo con el Banco Interamericano de Desarrollo para la primera etapa de la zona colonial y se está tomando un segundo préstamo para la segunda etapa de la zona colonial. Pero, ¿qué le llega a la municipalidad? Tú creces, porque tú como propietario de una vivienda en la zona colonial, te aumenta de valor descomunalmente, porque ahora el metro cuadrado nuevo en zona colonial, si ustedes no me desmienten, está a $3.500 dólares el metro cuadrado. Dólares y hasta más. Dólares el metro cuadrado. Entonces, a veces los promotores tenemos que ver con mucha objetividad dónde intervenimos, porque ese blanco de público que puede pagar tan alto valor es muy escaso. Es una población muy reducida. Te puedo citar la Nacaona. ¿Cuántos promotores hay en la Nacaona que la venta realmente le es difícil porque son apartamentos muy costosos? Bueno, es que volvemos a lo mismo. O sea, se supone que es una zona premium. Es una zona premium. Las zonas premium tienen un tope. Tienen un tope. Y además de eso, estás construyendo en la avenida Nacaona, al día de hoy, la oferta es una oferta híbrida, aunque sea premium, porque no hay un estándar. Entonces tú te encuentras con un edificio que tiene X cantidad de pisos, que fue
el solar adquirido bajo X condiciones, y al lado te puedes encontrar quizás con una permuta, con una situación de un tipo que tenía ahí 20 años con el solar. No sé, o sea, tantas situaciones tan diferentes, y yo estoy muy de acuerdo con lo que ella plantea. Santo Domingo, no, como todas las ciudades de la República Dominicana, no tienen un plan, y de hecho quizás a quien le correspondió esa labor fue al doctor Balaguer, que llevaba muy bien su planificación urbana de una manera, caray, hizo los parques verdes, delimitó ciertas zonas, hizo una gran labor en ese sentido. Construyó inclusive urbanizaciones con ciertos criterios, pero de ahí en adelante todo lo que vino fue totalmente una improvisación, porque por lo menos dentro de su vamos a decir práctica empírica del doctor Balaguer, siempre se dejaba asesorar, siempre se dejaba guiar de personas que sí, y rodear de personas que sí y quizá, conocían. No quitándole su mérito, pero quizá en un momento donde se podía. Porque es que hoy era una ciudad mucho más pequeña, los intereses y los capitales estaban más concentrados, había que hablar con menos gente. Hoy en día el negocio inmobiliario está muy disgregado. Sí, pero eso ha pasado mucho en toda Latinoamérica. O sea, nosotros somos un modelo propio de Latinoamérica. Las ciudades de Latinoamérica están todas. Tú coges México. México es un desastre. Señores, viví durante 6 años allá, hasta 1983, y aquello era una cuestión invivible, y sigue siendo, y yo lo proyecté 20, 30 años más adelante, digo, esto va a ser un infierno, y yo pensaba que iba a ser peor. O sea, hoy visito México y me encuentro con una ciudad todavía funcional, pero es una ciudad donde tú vas al cine y tú tienes que ir 4 o 5 horas antes a comprar la boleta del cine que vas a ver a las 9 de la noche. Si vas a hacer 3 actividades en el día. Eso no es amigable. No, imposible. Bueno, viable en el sentido de que ya no hay... Amigable. Sí, para nada. Mira, por eso el e-commerce ha crecido tanto. ¿Tú sabes por qué? ¿Tú sabes por qué yo digo que sí es viable hasta cierto punto? Porque en el 78 yo me sacudía la nariz y el pañuelo era negro. Tú no podías respirar. Sí. Y en los niveles de contaminación que tenía México en ese entonces, la proyección era de que ahí, bueno, lo que está sucediendo en China. Entonces, sí, en función de eso, sí, yo entiendo que nosotros tenemos un modelo latinoamericano y que debemos ver qué se puede hacer para hacer una reingeniería aquí, porque si seguimos como vamos, entonces a pesar de que somos más pequeños, podemos terminar peor que cualquiera de esas grandes ciudades. Yo quería finalizar con una última pregunta, ya que este programa lo escucha mucha gente, gracias a Dios, y es que ¿dónde los consumidores pueden quejarse que tengan una ley a favor con relación al tema en Proconsumidor? En Proconsumidor, con temas de situaciones con constructoras, en Proconsumidor. En Proconsumidor. Inclusive nosotros tenemos mesas de trabajo con Proconsumidor para capacitar a los promotores, hasta con el tema del mercadeo. Tú puedes hacer un mercadeo que tu producto final no contenga lo que tú promoviste. Entonces, hasta en eso nosotros estamos capacitando a los promotores conjuntamente con Proconsumidor. Muchas situaciones. ¿Cuál es la diferencia que nosotros tenemos con Proconsumidor? Que ellos dicen que los suplidores nuestros no tienen niveles de responsabilidad frente a Proconsumidor, que solamente Proconsumidor vela por el consumidor final. Entonces, a veces no te cumple el suplidor, el suplidor de las puertas, el suplidor de las ventanas, y tú tienes un atraso porque ese suplidor no te cumplió. Entonces yo creo que en ese sentido estamos trabajando con Proconsumidor a los fines de machar ambos aspectos. Que no sea solo al consumidor final, sino que también sea business to business. Claro. Yo creo que esto habrá que hacer como la película aquella, El Padrino, que debe llevar otras partes, porque también está, es decir, lo hablamos
integrado en el tema, pero el tema de la conectividad, de la viabilidad de una ciudad como esta, cuando usted me hablaba... El ordenamiento del cuando usted me territorio. hablaba de las villas y de Kennedy, López de Vega y esa zona por ahí, yo decía, ¿tú te imaginas que eso, en vez de lo que tenemos hoy en día, sean un edificio de 10 Pero pisos? tiene muchas avenidas, tiene la López de Vega, pero todas están tapadas hoy en tiene día. la Tiradentes, tiene la Ortega y Gasset, tiene la Máximo Gómez, tiene la San Cristóbal, tiene la John Fitzgerald Kennedy, tiene la Pedro Livio Cedeño. Es decir, que tiene muchas avenidas, tiene mucha claro. conectividad. Es una zona con mucha conectividad. ¿Cuántos apartamentos que vamos a construir por Metaldón? No, ¿Cuántos que son? No me hable de eso. Eso me pone nervioso. El Metaldón tiene dos salidas, el Malecón y la Independencia. Y la Independencia. Sí. Así mismo. Hay que ver inclusive qué impacto está teniendo en el problema del urbano, del tránsito hoy día, todas las construcciones que se están haciendo, por ejemplo. O sea, si realmente las autoridades, o sea, por más que hagan y por más puentes elevados y metros que hagan, si seguimos al ritmo de la construcción en ese perímetro que tenemos ahora, evidentemente nunca se van a desahogar las vías. Pero también hay que plantearse el transporte colectivo. Claro. Porque de los 20.400 millones que fueron liberados, cuando quedaban 11.700 millones de pesos, se habían consumido 8.000 préstamos en vehículos. Sí. En vehículos individualizados. Sí. Entonces, planteémonos el transporte, planteémonos claro. el ordenamiento del territorio, desde la conectividad, desde el ordenamiento del uso de suelo. Es una visión de conjunto, no una visión parcial solamente de la vivienda. Además que es exportación de dinero. Porque los vehículos son importados. Claro, y no genera empleo, no genera la cantidad de empleo que genera la vivienda. Así mismo. Como les digo, ya ustedes recibirán la invitación para esta segunda parte, porque hay varios temas que quedaron, yo creo que en el tapete y que tenemos que hablarlos. Muchísimas gracias, ingeniera Susi Gatón, presidenta de Acoprovi, Luz Sarmiento de Urban Group, Mélido Marte, director regional de RIMAX. Gracias por acompañarnos, gracias a nuestra audiencia. Vámonos a un último break comercial y cuando regresemos estaremos haciendo la conexión con un colaborador nuestro desde Haití. Vamos a estar hablando de cómo está la economía en Haití, en nuestro vecino país. Así que no se muevan, que venimos con eso.